Soy Mackenzie Wells, tengo 29 años, y soy la hija mayor que entregó su corazón al negocio familiar. Campbell's Home Decor fue el legado de mi difunta madre, una empresa de diseño de interiores de lujo que también se convirtió en mi pasión. Pero un día, mi padre entregó el control a Jake, el novio de mi hermana Amber, un hombre encantador pero sin experiencia alguna. Mi MBA y 7 años de dedicación ya no significaban nada. Me aparté sin pelear, pero alejarme no significó rendirme. Solo esperaba el momento adecuado. Si estás viendo esto desde un lugar donde la familia traicionó tu confianza, suscríbete y quédate conmigo. Mi historia podría darte el valor para defenderte también. De niña pasaba incontables tardes viendo a mi madre, Diana, transformar nuestro sótano en lo que se convertiría en la sede de Campbell's Home Decor. Mamá tenía un ojo para la belleza casi mágico. Podía entrar a cualquier espacio y visualizar instantáneamente su potencial, un don que me dijo que había heredado. Mientras otros niños tenían cuentos para dormir, yo tenía revistas de diseño y muestras de telas. Mamá señalaba paletas de colores y explicaba por qué ciertas piezas funcionaban juntas y otras no. El diseño no es solo hacer las cosas bonitas, Mackenzie, me decía. Es crear espacios donde la vida pueda suceder de forma hermosa. Para cuando tenía 12 años podía dibujar planos de habitaciones e identificar muebles de época que la mayoría de los adultos ni siquiera conocían. Mamá me llevaba a reuniones con clientes cuando ya era lo suficientemente grande, presentándome como el futuro de Campbell. Esas palabras se convirtieron en mi estrella guía. Nuestro hogar siempre fue cálido y lleno de amor, pero el negocio era indudablemente el vínculo especial entre mamá y yo. Papá, Robert Wells, apoyaba pero se mantenía alejado de las decisiones del negocio. Su práctica contable lo mantenía ocupado y estaba feliz dejando que mamá siguiera su pasión mientras él manejaba las finanzas familiares. Solía decir, «Tu madre tiene la visión, y yo me aseguro de que podamos pagar para que se haga realidad». Eso les funcionaba. Mi hermana menor, Amber, nunca mostró interés por el diseño. Muchos años menor que yo, se inclinaba hacia las actividades sociales y la popularidad. Mamá intentaba incluirla, pero Amber ponía los ojos en blanco ante las muestras de tela y se burlaba de mi emoción ante una transformación perfecta de una habitación. «Son solo muebles», decía, incapaz de ver el arte que mamá y yo valorábamos. Cuando mamá fue diagnosticada con un cáncer agresivo hace 5 años, todo cambió. Yo acababa de terminar mi MBA después de completar la escuela de diseño y trabajar como aprendiz con diseñadores reconocidos en Nueva York y Chicago durante las vacaciones de verano. Corrí a casa para estar a su lado, poniendo mis planes profesionales en pausa para ayudar a manejar el negocio durante su tratamiento. «Prométeme que vas a mantener Campbell en marcha», susurró en uno de sus últimos momentos lúcidos. «No es solo un negocio, es nuestro corazón y alma». Prometí, sin imaginar lo difícil que sería cumplir esa promesa. Después de que falleció hace 3 años, me entregué por completo a hacer crecer Campbell. Papá dejó su práctica contable para ayudar con las finanzas mientras yo manejaba todo lo demás. Nuestra lista de clientes creció, y pasamos de proyectos residenciales a espacios comerciales, consiguiendo contratos con hoteles boutique y restaurantes exclusivos. Implementé todo lo que había aprendido durante mi formación y aprendizajes, modernizando nuestro enfoque, pero manteniendo la filosofía central de mamá. Crear espacios con significado. Todo iba bien hasta que Amber llevó a Jake Elliott a cenar, hace aproximadamente 18 meses. Jake era guapo, encantador y rápido para mencionar su MBA de Harvard en los primeros minutos con cualquiera. Papá quedó inmediatamente impresionado. «Por fin alguien que habla mi idioma», dijo, como si mi MBA de Northwestern no valiera nada. Jake empezó a presentarse en nuestra oficina, ofreciendo consejos no solicitados sobre cómo deberíamos manejar las cosas. «El mercado de lujo está cambiando», decía, recargado en mi escritorio sin invitación. «Necesitan ser más agresivos con el marketing, apuntar a los nuevos que quieren presumir». Este enfoque contradecía todo lo que mamá había construido. Nuestra reputación se basaba en la elegancia discreta y el servicio personalizado, no en diseños llamativos para buscadores de estatus.
Pero papá comenzó a asentir a las sugerencias de Jake, cautivado por las palabras de moda y conceptos empresariales de tendencia. Al principio intenté ser amable. Jake estaba saliendo con mi hermana y la armonía familiar parecía importante tras perder a mamá. Pero cuando empezó a examinar nuestros registros financieros y cuestionar mis decisiones, de diseño, me preocupé. Tus gastos generales son demasiado altos, comentó una tarde, mientras hojeaba informes que papá le había mostrado sin mi conocimiento. Y no estás cobrando lo suficiente por tus servicios. Hay dinero fácil que están dejando sobre la mesa. Nuestra tarifa refleja el valor que ofrecemos, le expliqué pacientemente, y nuestros gastos incluyen materiales de calidad y salarios justos para artesanos especializados. Eso no se negocia. Jake sonrió con esa actitud condescendiente que me ponía la piel de gallina. ¡Qué lindo! Pero el negocio no se trata de ser amable, sino de maximizar las ganancias. La tensión estalló durante una cena familiar hace 6 meses. Jake anunció que tenía ideas nuevas para Campbell, como si tuviera derecho a dirigir una empresa en la que no tenía participación. Papá brillaba de orgullo mientras Amber se aferraba al brazo de Jake con posesividad. He estado revisando su portafolio, dijo Jake entre bocados del asado que había pasado horas preparando. Tus diseños son buenos, Mackenzie, pero un poco seguros. La gente con dinero quiere hacer declaraciones hoy en día. Dejé el tenedor cuidadosamente. Nuestros clientes aprecian la sutileza y la artesanía, por eso vienen a nosotros y no a firmas más llamativas. Jake se encogió de hombros. Pero creo que Robert está de acuerdo en que hay espacio para una nueva dirección. Miré a mi padre esperando que defendiera el negocio. Mamá había construido el negocio, yo lo había conservado y hecho crecer. En cambio, él asintió con entusiasmo. Jake tiene estrategias de marketing brillantes, dijo papá. Cree que podríamos duplicar nuestros ingresos en un año con el enfoque correcto. Esa noche, acostada en mi apartamento, tuve la sensación amarga de que algo fundamental estaba cambiando en nuestro negocio familiar, aunque no sabía cuán drástico sería ese cambio. Una semana después, papá convocó a una reunión general en la oficina. Era algo inusual, porque generalmente discutíamos asuntos de negocios de manera informal. Al llegar, encontré a Jake sentado en la cabecera de la mesa de conferencias, con papá y Amber a los lados, como orgullosos padres. Nuestro equipo de diseñadores y gerentes de proyectos ocupaba los demás asientos, con la misma confusión que yo sentía. He reunido a todos para anunciar algunos cambios emocionantes, comenzó papá con voz extrañamente formal. Como, saben, Campbell ha sido exitoso durante muchos años, pero todo negocio necesita energía nueva para alcanzar nuevas alturas. Sentí un nudo en el estómago mientras continuaba. Por eso me complace anunciar que Jake Elliott se unirá a nosotros, como nuevo director general de Campbell's Home Decor, con efecto inmediato. El silencio invadió la sala. Taylor, nuestra gerente de proyectos principal, que había estado con mamá desde el principio, me lanzó una mirada interrogante. No pude responder. Mi mente corría para procesar lo que sucedía. Jake aporta una valiosa experiencia de su tiempo en Wellington Investments y posee un MBA de Harvard. Continuó papá con orgullo, como si Jake hubiera construido imperios en lugar de haber pasado 2 años en una firma de inversión de nivel medio tras graduarse. Jake se puso de pie, ajustando su corbata de diseñador. Es un honor unirme a esta maravillosa empresa familiar. Veo un potencial tremendo para el crecimiento y la innovación. Espero trabajar con todos ustedes para llevar a Campbell al siguiente nivel. Sus ojos nunca se cruzaron con los míos, durante su discurso ensayado. Cuando la reunión terminó y el personal salió murmurando con incertidumbre, me quedé con papá, Jake y Amber. «Papá, ¿puedo hablar contigo en privado?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. «Todo lo que tengas que decir se puede decir frente a Jake y Amber», respondió. «Aquí todos somos familia». «Está bien», dije tomando aire. «¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo pudiste tomar una decisión tan importante sin discutirlo conmigo primero? He estado dirigiendo esta empresa con éxito durante 3 años». La expresión de papá se endureció. «La decisión ya está tomada, Mackenzie.
Jake tiene un MBA de Harvard y aporta las perspectivas frescas que necesitamos. Yo también tengo un MBA, le recordé, y 7 años de experiencia en esta empresa y nuestro mercado único. Jake no tiene ninguna. Necesitamos la perspectiva y liderazgo de un hombre, dijo papá, dejándome sin palabras por un momento. La mayoría de nuestros clientes de alto nivel son hombres de negocios que respetan tratar con otro hombre. El sexismo era tan evidente que casi me dio risa. Mamá construyó esta empresa sin que eso fuera un problema, y la mayoría de nuestros clientes realmente valoran nuestra perspectiva femenina sobre el diseño. Los tiempos cambian, dijo papá con desdén. Jake entiende mejor el panorama empresarial actual. Amber, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Mackenzie, ¿por qué no puedes simplemente apoyarlo? Jake nos está haciendo un favor al asumir esta responsabilidad. Un favor. No pude ocultar mi incredulidad. A él le entregan el control de una empresa exitosa que él no ayudó a construir. Eso no es un favor, es un regalo. Jake carraspeó. Entiendo que estés emocional con esta transición, Mackenzie. El cambio es difícil, pero valoro tu experiencia en diseño y espero que sigas siendo nuestra diseñadora principal. Hacemos buen equipo con mi conocimiento de negocios y tu ojo creativo. La condescendencia en su tono me hervía la sangre, pero mantuve la compostura. ¿Cuál será exactamente mi rol ahora? Consultora de diseño, dijo papá rápidamente. Te enfocarás en lo que haces mejor y dejarás las decisiones del negocio a Jake. Durante los siguientes 3 meses, observé impotente cómo Jake desmantelaba sistemáticamente todo lo que hacía especial a Campbell. Reemplazó nuestras cuidadosamente cultivadas relaciones con proveedores por alternativas más baratas que comprometían la calidad. Impulsó diseños más llamativos que atraían atención pero carecían de sustancia y durabilidad. Intenté razonar con él durante nuestras reuniones de proyecto. Los Richardson han sido clientes por 15 años. No querrán algo tan ostentoso. Para su casa en el lago. Jake sonreía con condescendencia. Confía en mí. La gente quiere impresionar a sus amigos. Este diseño les dará algo de qué presumir. Cuando los Richardson rechazaron el concepto, Jake culpó a mi presentación. Socavaste el diseño con tu falta de entusiasmo, acusó. Uno a uno, nuestros clientes de larga data comenzaron a llevar su negocio a otro lado. Los Morgan, que habían estado con nosotros desde que mamá inició la empresa, enviaron un correo amable pero firme, explicando que trabajarían con otra firma en adelante. Los diseños recientes no reflejan la estética de Campbell que hemos aprendido a valorar, escribieron. Imprimí el correo y lo llevé a la oficina de papá, donde lo encontré con Jake revisando materiales de marketing para un cambio de imagen que eliminaba el elegante logo que mamá había diseñado. Estamos perdiendo a nuestros clientes principales, dije colocando el correo en su escritorio. Era la 3ª cancelación del mes. Papá apenas lo miró. Los reemplazaremos con clientes más grandes. Jake tiene reuniones con varios desarrolladores la próxima semana. Esos desarrolladores trabajan en edificios de lujo genéricos. Eso no es lo que representa Campbell. Campbell representa lo que yo digo que representa, cortó papá. Yo soy dueño de esta empresa, Mackenzie. La palabra dolió como un golpe físico. No somos dueños, sino yo, como si la visión de mamá y mis años de dedicación no significaran nada. La gota que colmó el vaso fue cuando escuché a Jake y Amber riendo en la sala de descanso. Ella es tan preciosa con el legado de su madre, decía Jake. Los negocios no se tratan de sentimentalismos, sino de ganancias. Quizás solo estás celoso porque Jake está más calificado, dijo Amber al notar que yo estaba en la puerta. Tú tuviste tu oportunidad de dirigir y ahora es nuestro turno. Esa noche escribí mi carta de renuncia. La empresa que amaba se había vuelto irreconocible y quedarme solo prolongaría el dolor. Cuando la puse en el escritorio de papá a la mañana siguiente, parecía más molesto que triste. Esto es infantil, Mackenzie. Si no puedes adaptarte al cambio, tal vez sea lo mejor. Empaqué mis cosas personales en una caja mientras Taylor me miraba con lágrimas en los ojos. Esto no está bien, susurró. Tu madre estaría desconsolada. Lo sé, dije abrazándola para despedirme, pero ya no puedo luchar contra ellos.
Al salir por las puertas de Campbell's Home Decor, por lo que creí sería la última vez, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Había perdido el legado de mi madre, pero quizás también me había liberado de una situación imposible. Lo que no sabía entonces era que irme me daría la perspectiva y la distancia que necesitaba para salvar todo lo que mamá había construido. Chicago me recibió con anonimato y posibilidad. Renté un pequeño apartamento en Wicker Park, lo suficientemente lejos del distrito de diseño de Michigan Avenue para evitar encontrarme con conocidos de la industria, pero lo suficientemente cerca para estar al tanto. Las primeras semanas fueron un torbellino de duelo e incertidumbre. Pasaba por la ira, la tristeza y la duda. ¿Había renunciado demasiado fácil? Debería haber luchado más, pero poco a poco, cuando el invierno dio paso a la primavera, empecé a ver mi exilio como una oportunidad en lugar de un castigo. Actualicé mi portafolio y comencé a trabajar como freelance, aceptando pequeños proyectos residenciales que me permitieron redescubrir mi pasión por el diseño sin el peso de las complicaciones familiares. 3 meses después de haber llegado a Chicago, recibí un correo que cambiaría todo. Grace Harrison, una diseñadora de interiores legendaria cuyo trabajo había sido destacado durante décadas en Architectural Digest, organizaba una serie de masterclass y mi solicitud había sido aceptada. Grace tenía una presencia imponente, con su cabello plateado en un bob preciso y una habilidad única para identificar talento prometedor. En nuestra primera sesión, pidió a cada participante que presentara su filosofía de diseño. Cuando llegó mi turno, hablé de crear espacios que contaran la historia de sus habitantes, en lugar de imponer la visión del diseñador. «Interesante», dijo Grace, estudiándome atentamente. «La mayoría de los jóvenes diseñadores quieren dejar su marca. Tú quieres ayudar a otros a dejar la suya». Al terminar la clase, me invitó a tomar un café. «Hay algo familiar en tu estética», comentó. «¿Por casualidad te formaste con Diana Campbell?» La pregunta me sorprendió. Ella era mi madre. Los ojos de Grace se abrieron. La hija de Diana. Debería haber hecho la conexión. Competimos por el proyecto del Westmore Hotel en 2005. Ella ganó, con justicia. Su trabajo era exquisito. Hizo una pausa mientras removía su café. Escuché que falleció hace unos años. Lo siento. Gracias, respondí conteniendo las lágrimas. La empresa sigue funcionando, pero ha cambiado. Durante la siguiente hora, me encontré contándole a Grace todo sobre el declive de Campbell bajo el liderazgo de Jake. En lugar de ofrecerme simpatía, escuchó con precisión analítica, haciendo preguntas puntuales sobre la estructura del negocio y la demografía de los clientes. ¿Entonces han abandonado la calidad y la artesanía por ganancias rápidas y diseños llamativos? Resumió. Sí, es un error común, pero fatal en nuestra industria. La reputación se construye durante décadas y se destruye en momentos. Exacto, coincidí, pero mi padre no lo ve. Los padres rara vez lo ven, dijo. Grace con un tono críptico. Luego, con una franqueza inesperada, añadió. ¿Te gustaría ser mi aprendiz, Mackenzie? No como estudiante, sino como diseñadora asociada. He estado buscando a alguien con tu sensibilidad. La oferta fue inesperada y emocionante. Trabajar con Grace Harrison sería una educación que ninguna escuela de diseño podría ofrecer. Sería un honor, respondí sin dudar. La pasantía resultó transformadora. Grace me enseñó a combinar principios clásicos de diseño con ejecuciones contemporáneas, a negociar con contratistas sin comprometer la calidad y a manejar las expectativas de los clientes sin sacrificar la visión. Más importante aún, me mostró cómo dirigir un negocio de diseño con integridad inquebrantable. Nunca persigas tendencias ni clientes, aconsejaba. Crea obras de calidad tan distinta que ellos te persigan a ti. Mientras aprendía con Grace, construí mi presencia digital creando un sitio web de portafolio y cultivando relaciones con publicaciones del sector. Escribí artículos para blogs de diseño y fui jurado en concursos estudiantiles, estableciéndome como una voz independiente en el campo, fuera del legado de Campbell. Mientras tanto, mantuve contacto con mi vida anterior a través de Taylor, que todavía trabajaba en Campbell.
Nuestras llamadas semanales me mantenían informada sobre la deterioración de la empresa. Perdieron el proyecto Blackwood Estate, me contó Taylor, 6 meses después de mi partida. Jake presentó un concepto horrible con accesorios dorados por todas partes. William Blackwood se rió de verdad. ¿Qué dijo papá?, pregunté. Culpa a los clientes por ser demasiado conservadores, pero Jake está destruyendo nuestra reputación más rápido de lo que nadie esperaba. 3 diseñadores más renunciaron la semana pasada. Con el paso de los meses, los informes fueron más alarmantes. Jake había empezado a recortar costos en materiales, sustituyendo productos inferiores mientras cobraba precios premium. Los proyectos se retrasaban y excedían presupuestos. Los clientes no solo se iban, sino que hablaban mal de sus experiencias, algo que nunca había ocurrido durante la época de mamá ni la mía. La renovación de los Henderson fue un desastre, me contó Taylor casi un año después de que me fui. Los gabinetes personalizados llegaron con un acabado equivocado, y Jake trató de convencerlos de que era una mejora sobre lo que pidieron. James Henderson amenazó con demandar. ¿Qué tan mal están financieramente?, pregunté. Tu papá ya no quiere compartir los números, pero los proveedores llaman por pagos atrasados. Jake sigue diciendo que está por cerrar un gran trato que solucionará todo, pero nada se concreta. Mientras procesaba esta información, Grace entró en mi espacio de trabajo sosteniendo su teléfono. Mackenzie, acabo de recibir la llamada más extraña. Una mujer llamada Eleanor Blackwood está desesperada por comunicarse contigo. Dice que trabajó con tu madre hace años. Eleanor Blackwood fue, en efecto, una clienta de largo tiempo cuya residencia principal habíamos diseñado antes de que mamá enfermara. La llamé de inmediato. Mackenzie, gracias a Dios que respondes. William y yo estamos en una situación terrible. Contratamos a Campbell para diseñar nuestra nueva casa en el lago, basándonos en nuestra historia con tu madre y contigo. Pero ese hombre horrible, Jake, ha creado una pesadilla absoluta. El proyecto tiene 6 meses de retraso. Nada coincide con nuestras especificaciones y ahora exige más dinero. Se me hundió el corazón. Lo siento mucho, Eleanor. Ya no trabajo con Campbell. Precisamente por eso te llamo. Los despedimos ayer y queremos contratarte directamente. ¿Considerarías encargarte del proyecto? La solicitud me presentó un dilema moral. Tomar un cliente del negocio familiar me parecía desleal, incluso en estas circunstancias, pero permitir que los Blackwood sufrieran por la incompetencia de Jake parecía igualmente incorrecto. Necesitaría ver lo que se ha hecho hasta ahora, dije con cautela. Pagaríamos lo que sea para salvar este desastre. Después de consultar con Grace, quien me aconsejó rescatar a los clientes sin intentar rescatar la empresa, acepté el proyecto de los Blackwood. Su satisfacción generó referencias y pronto comencé a recibir solicitudes de otros clientes antiguos de Campbell. Un patrón emergió en sus historias. Jake prometía más de lo que cumplía y se ponía a la defensiva cuando se le cuestionaba. Papá se mantenía en negación, apoyando las decisiones de Jake a pesar de la creciente evidencia de mala gestión. Mientras mi carrera independiente florecía, comencé a trazar un plan. No solo estaba construyendo un nuevo negocio, estaba creando un bote salvavidas para el día en que Campbell inevitablemente se hundiera. Solo que no sabía cuán pronto llegaría ese día. 14 meses después de haber dejado Michigan, recibí una llamada frenética de Taylor. «Necesitas regresar», dijo sin preámbulos. Jake ha estado moviendo dinero, sacando préstamos contra los activos de la empresa. Creo que ha estado malversando y tu papá se niega a verlo. Esa noche, compré un boleto de ida a casa. Mi exilio me había dado fuerza, conocimiento y perspectiva. Ahora era hora de regresar y enfrentar el desastre que Jake había creado antes de que quedara nada del legado de mamá. El vuelo de regreso a Michigan me dio tiempo para formular una estrategia. No podía simplemente confrontar a Jake con acusaciones, ni plantear mis preocupaciones a mi padre, que ya las había descartado. Necesitaba pruebas concretas y una posición de fuerza. Más importante aún, necesitaba proteger lo que quedaba de la reputación y las relaciones con los clientes de Campbell. Mi primer paso al aterrizar fue asegurar un espacio de oficina.
Encontré un almacén convertido a 2 cuadras de la ubicación original de Campbell, con paredes de ladrillo a la vista y enormes ventanas que inundaban el espacio de luz natural. A mamá le hubiera encantado. Firmé un contrato de 6 meses y comencé de inmediato a montar lo que sería Wells Design Collective. Luego contacté a los contactos clave de la industria que había cultivado durante mi tiempo con Grace. Un fabricante de muebles acordó tiempos de entrega acelerados. Un diseñador de iluminación ofreció piezas exclusivas. Un taller de carpintería a medida prometió programación prioritaria. Estas alianzas me permitirían entregar proyectos de alta calidad con eficiencia, algo que Jake no podía igualar. Con la infraestructura de negocio en marcha, comencé a reconectar con antiguos clientes, no para arrebatárselos, sino para restablecer relaciones dañadas bajo el liderazgo de Jake. Reuniones para tomar café y almuerzos llenaron mi agenda. Escuchaba más de lo que hablaba, reuniendo información sobre las operaciones actuales de Campbell, mientras demostraba que mi filosofía de diseño seguía intacta. «Nos destrozó el corazón cuando te fuiste», me dijo Elaine Thompson durante un expreso. La nueva diseñadora que nos asignaron no entendía nuestra estética. Terminamos el contrato después de la segunda revisión. Lamento escuchar. Eso, respondí sinceramente. Valoraba nuestra relación laboral. Entonces, ¿qué es exactamente Wells Design Collective?, preguntó, mirando mi nueva tarjeta de presentación. Un retorno a lo fundamental, expliqué. Diseño reflexivo que prioriza la visión del cliente y la artesanía de calidad. Estoy empezando pequeña y selectiva. Elaine sonrió. Estamos renovando nuestra casa de vacaciones en Harbor Springs. ¿Te interesaría presentar una propuesta? Al final de mi primera semana de regreso, había asegurado 3 proyectos sustanciales. Más importante aún, había reunido información preocupante sobre la situación financiera de Campbell. Varios proveedores mencionaron pagos atrasados. Un contratista describió trabajos mal ejecutados, presionado para apresurarse. Un desarrollador inmobiliario reveló que Jake ofrecía descuentos insostenibles para ganar licitaciones y luego recortaba costos para mantener márgenes de ganancia. Necesitaba información interna, así que invité a Taylor a cenar en mi apartamento. Llegó exhausta, con ojeras. «Está peor de lo que pensaba», dijo tras su primera copa de vino. «Jake ha estado sacando préstamos usando los activos de la empresa como garantía. El almacén de muebles personalizados está hipotecado hasta el tope. Está pagando deudas viejas con nuevas y todo este castillo de naipes está a punto de colapsar». «¿Ha estado llevando 2 juegos de libros?», pregunté. Taylor asintió. «Tu papá ve la versión limpiada. Jake maneja ahora todo el reporte financiero y el equipo de diseño pasó de 12 a 3 personas. Todos con talento se han ido. Usan diseñadores contratados que no entienden el estándar Campbell». Respiré profundo. «Taylor, planeo contratar diseñadores experimentados para Wells Collective. ¿Te interesaría?» Ella se sorprendió. «¿Me ofreces un trabajo? Te ofrezco el puesto de directora de proyectos, mismo salario, mejores condiciones y sin Jake». Taylor no dudó. «Estoy dentro, y sé que Riley y Connor me seguirían en un segundo». En 3 semanas había armado un equipo central de 1.900 ex empleados de Campbell que aportaban conocimiento de proyectos en curso y relaciones con clientes. Establecimos Wells Design Collective como una firma boutique especializada en lujo reflexivo, posicionándonos como la antítesis de lo que Campbell había llegado a ser bajo el liderazgo de Jake. El momento definitorio llegó cuando el prestigioso Museo Lakeside anunció que buscaba propuestas para una renovación interior completa. Era exactamente el tipo de proyecto cultural de alto perfil en el que Campbell había sobresalido durante la dirección de mamá y la mía. Preparé una propuesta integral que destacaba la experiencia de nuestro equipo y nuestra visión para transformar los espacios anticuados del museo, respetando su herencia arquitectónica. No me sorprendió saber que Campbell también había presentado una propuesta. Lo que sí me sorprendió fue que nos invitaran a la misma presentación final, programada justo después de Campbell. Mientras mi equipo y yo esperábamos en la sala, Andy del museo, podíamos oír la voz retumbante de Jake a través de las puertas, prometiendo conceptos revolucionarios de diseño y momentos dignos de Instagram durante toda la experiencia del visitante. Cuando las puertas se abrieron, Jake,
Apareció confiado, aunque vaciló al verme. Mackenzie, no esperaba verte aquí, dijo con los ojos entrecerrados al reconocer a Taylor y Riley detrás de mí. Veo que han estado ocupados cazando empleados. Solo estamos ofreciendo oportunidades profesionales, respondí con distinto calma. Buena suerte con su propuesta. Dentro de la sala de presentación, la junta del museo parecía poco impresionada con lo que acababan de ver. Reconocí al director del museo, el Dr. Franklin, quien había trabajado con mamá en un proyecto anterior. Señorita Wells, nos sorprendió recibir su propuesta bajo un nombre de empresa nuevo, dijo mientras montábamos la presentación. He establecido Wells Design Collective para continuar la filosofía de diseño y los estándares de calidad, por los que Campbell fue originalmente conocido, expliqué diplomáticamente. Nuestro equipo incluye a varios diseñadores que trabajaron en su renovación anterior bajo la dirección de mi madre. Nuestra presentación se centró en mejorar la experiencia del visitante mediante la planificación cuidadosa del espacio y el diseño de iluminación, creando áreas contemplativas que complementaran la obra de arte en lugar de competir con ella. Presentamos muestras de materiales, conceptos de iluminación y presupuestos detallados con cronogramas realistas. Al terminar, el Dr. Franklin se quitó las gafas. Este es precisamente el enfoque que esperábamos. El contraste con la presentación anterior no podía ser más marcado. 2 días después, recibimos la noticia de que Wells Design Collective había ganado el contrato del museo. Publicaciones locales de diseño cubrieron la historia, destacando que la hija de la fundadora de 1900, Campbell, había regresado con su propia firma para asegurar un proyecto prestigioso. Esa noche sonó mi teléfono con el número de mi padre. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió sin saludo. Estás saboteando deliberadamente nuestro negocio familiar. Estoy dirigiendo mi propia firma de diseño, papá. No soy responsable de que Campbell haya perdido el contrato del museo. Tú tomaste a nuestros empleados y clientes. Yo contraté diseñadores que estaban descontentos y acepté proyectos de clientes que me buscaron. Eso es negocio. Es traición, replicó. Tu madre estaría avergonzada. La acusación dolió, pero me mantuve firme. Mamá construyó Campbell sobre calidad, integridad y relaciones genuinas. Estoy honrando esos valores. ¿Puede Jake decir lo mismo? Papá colgó sin responder. Más tarde esa noche, Amber llamó. Tienes que dar un paso atrás, dijo con voz tensa. Jake dice que intentas sabotear a Campbell por despecho. Estoy construyendo mi propio negocio. Amber, si eso es una amenaza para Jake, quizá debería examinar por qué dice que estás difundiendo rumores sobre problemas financieros. No he tenido que difundir rumores. La industria es pequeña y se corre la voz cuando no se pagan. A los proveedores. Hubo una pausa. ¿Es cierto eso de que no están pagando a los proveedores? La duda en su voz fue la primera grieta en su apoyo inquebrantable a Jake. Pídele a papá que te muestre los libros contables reales, no los informes que Jake presenta. El enfrentamiento entre Wells Design Collective y lo que quedaba de Campbell's Home Decor alcanzó su punto máximo en los premios anuales Midwest Design Excellence. Ambas firmas habían presentado proyectos y fueron nominadas en la categoría de renovación residencial. El evento reunió a toda la comunidad regional de diseño. Llegué con mi equipo, vestida con un vestido azul medianoche que había sido el favorito de mamá. Al otro lado de la sala, vi a Jake, Amber y a mi padre en la mesa de Campbell. Papá parecía más viejo que cuando me fui, la tensión de los problemas del negocio evidente en su postura. Cuando anunciaron nuestra categoría, la tensión llenó el ambiente. El presentador abrió el sobre. El premio es para Wells Design Collective por la resurrección de la casa en el lago Blackwood. Al aceptar el premio, agradecí la confianza de los Blackwood y la dedicación de mi equipo, sin mencionar directamente a Campbell. Hablé sobre mantener las tradiciones de diseño mientras abrazábamos la innovación. Por el rabillo del ojo vi a Jake levantarse abruptamente de la mesa, mientras mi padre lo miraba con expresión de desconcierto. Más tarde, mientras los invitados conversaban durante el postre, Eleanor Blackwood se acercó a mi padre. No pude escuchar su conversación,
Pero el rostro de papá se tornó cada vez más preocupado mientras ella hablaba, y de vez en cuando miraba hacia mí. Por primera vez vi duda en su expresión. La noche marcó un punto de inflexión. En días, los rumores, en la industria sobre los problemas financieros de Campbell, se hicieron más fuertes. A través de los contactos de Taylor, supe que Jake intentaba vender la valiosa biblioteca de materiales y la colección de muebles antiguos de la empresa, activos acumulados durante décadas que formaban parte del patrimonio de diseño de Campbell. El tiempo se agotaba. Si quería salvar algo del legado de mamá, debía actuar rápido y con decisión. La respuesta de Jake por perder el contrato del museo y el premio de diseño fue rápida y vengativa. Comenzó a llamar a mis clientes ofreciendo descuentos drásticos para atraerlos de vuelta a Campbell. Cuando eso falló, usó tácticas más oscuras. Acabo de recibir la llamada más extraña del contratista del proyecto Harrison, reportó Riley una mañana. Dijo que recibió un correo electrónico que afirmaba que nuestra firma está siendo investigada por violaciones de permisos. El correo venía de una cuenta anónima, pero el lenguaje coincide exactamente con el estilo de propuestas de Jake. Estos intentos de sabotaje eran molestos, pero en última instancia ineficaces. Más preocupante fue lo que descubrimos cuando el amigo de Connor en la oficina de registros del condado llamó con noticias alarmantes. Jake presentó documentos para vender la propiedad del almacén de Campbell. Connor anunció mientras colocaba los documentos en mi escritorio. El edificio que tu madre convirtió cuando expandió el negocio por primera vez. Examinar el contrato de venta me llenó de alarma. El almacén, que albergaba el inventario de muebles personalizados y la biblioteca de materiales de Campbell, se ofrecía muy por debajo del valor de mercado, lo que indicaba desesperación. Está liquidando activos, concluí. Pero ¿por qué vender el almacén si es esencial para las operaciones? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Durante una visita al sitio de la renovación Thompson, me encontré con Madison Reed, una diseñadora junior que había permanecido en Campbell después de mi partida. Mackenzie, gracias a Dios, dijo llevándome a un lado. He querido contactarte, pero Jake monitorea nuestras comunicaciones. La venta del almacén no es la mitad del problema. Ha estado sacando inventario valioso de noche, piezas antiguas, muebles personalizados para proyectos de clientes e incluso los archivos de materiales. Nadie sabe a dónde va eso. ¿Se lo has dicho a mi padre? Madison negó con la cabeza. Jake maneja toda la comunicación con Robert ahora. Ninguno de nosotros tiene acceso directo. Esta información me impulsó a tomar un riesgo calculado. Necesitaba ver los registros financieros de Campbell por mí misma, pero no tenía acceso legítimo. Sin embargo, conocía a alguien que sí. Llamé a Amber y le sugerí encontrarnos para un café, presentándolo como una reunión entre hermanas y no una discusión de negocios. Para mi sorpresa, aceptó. La cafetería fue un terreno neutral, un lugar que solíamos frecuentar en la secundaria. Amber llegó más delgada de lo que recordaba, su apariencia normalmente perfecta ligeramente desordenada. «Te ves bien», dijo a la defensiva, como si mi éxito aparente fuera un agravio personal. «Gracias. ¿Y tú cómo estás realmente?», pregunté dejando de lado los puntos preparados para mostrar preocupación genuina. Su fachada cuidadosamente mantenida se resquebrajó ligeramente. «Bien, ocupada. El negocio consume mucho tiempo. De Jake». «¿Y cómo está el negocio?». Amber revolvió su latte sin necesidad. «Genial». «Eso no es lo que he escuchado», dije suavemente. «Contactos en la industria me dicen que Campbell está en serios problemas financieros». «Tus contactos están equivocados», replicó bruscamente. «Jake dice que estamos en una situación temporal de flujo de caja mientras invertimos en expansión». «Amber, eres mi hermana. A pesar de todo, me importas a ti y a papá. Me preocupa que Jake no esté siendo honesto con las finanzas». «De Campbell. Solo estás celosa porque Jake está teniendo éxito donde tú no pudiste. Si está teniendo éxito, ¿por qué vende el almacén por debajo del valor de mercado? ¿Por qué no se paga a los proveedores? ¿Por qué el personal se ha reducido a un equipo mínimo?» La mano de Amber tembló ligeramente al poner la taza sobre la mesa. «Son decisiones estratégicas. Son movimientos de desesperación», contraargumenté. «Amber, por favor,
Solo mira los registros financieros reales, no los informes que Jake prepara para papá, sino los libros verdaderos. ¿Crees que no sé lo que pasa en mi propia empresa?, exigió. Pero la incertidumbre había entrado en su voz. Creo que Jake es muy bueno controlando la información. Solo prométeme que vas a revisar por el bien de mamá, si no es por mí. Después de que Amber se fue, no estaba segura si había avanzado o la había empujado más hacia el bando de Jake. Mi respuesta llegó 3 días después cuando apareció sin avisar en mi oficina, pálida y temblorosa. «Necesito hablar contigo», dijo con urgencia. «No aquí». Condujimos hasta un parque donde jugábamos de niños, encontrando un banco apartado lejos de otros visitantes. «Tenías razón», admitió con voz casi inaudible. «Encontré discrepancias en las cuentas, grandes sumas transferidas a cuentas que no reconozco, depósitos de clientes que nunca llegaron a la cuenta principal del negocio». Sentí un nudo en el estómago. ¿Enfrentaste a Jake?, intenté preguntar casualmente. Se enojó, dijo que estaba siendo influenciada por ti. Me miró directamente por primera vez. «Mackenzie, creo que ha estado robando a la empresa, a papá, a nosotros». ¿Se lo has dicho a papá?, Amber negó miserablemente. Jake lo ha convencido de que estás difundiendo rumores para destruir a Campbell por venganza. Papá no quiere escuchar nada negativo sobre Jake. Es como si estuviera bajo algún hechizo. Necesitamos pruebas concretas. Dije algo que papá no puede ignorar. Amber sacó una memoria USB de su bolso. Estas son copias de los registros financieros reales. No entiendo todo, pero sé que algo anda muy mal. Aquella noche revisé los archivos con horror creciente. Jake no solo había estado manejando mal Campbell, lo había saqueado sistemáticamente. Depósitos de clientes desviados a cuentas personales, tarjetas de crédito de la empresa usadas para compras de lujo, préstamos tomados contra activos del negocio sin autorización. La empresa que mi madre había tardado décadas en construir estaba siendo vaciada desde dentro. Necesitaba ayuda profesional para desenredar la maraña financiera que Jake había creado. Nathan Parker, un amigo contador de la escuela de negocios, aceptó revisar los registros. «Esto es un caso típico de malversación», concluyó tras examinar los archivos. «Ha estado desviando dinero de todas las fuentes de ingresos y cubriendo sus huellas manipulando los informes. ¿Tu padre sabe qué tan grave es? Basado en estos números, Campbell está técnicamente insolvente. Lo único que lo mantiene a flote son los depósitos de nuevos clientes que él usa para cubrir obligaciones antiguas en lugar de financiar los proyectos reales». «Un esquema Ponzi», dije, comprendiendo toda la magnitud. «Exactamente, y como todos esos esquemas, está a punto de colapsar. Estas últimas ventas de activos son un intento desesperado de mantener las cosas en marcha, pero solo retrasan lo inevitable». Armada con el análisis de Nathan, enfrenté una decisión difícil. Llevar la evidencia a mi padre significaba el riesgo de ser nuevamente descartada, pero acudir a las autoridades destruiría cualquier posibilidad de salvar a Campbell. El negocio familiar estaba ahora más allá de la salvación, pero quizá la reputación y seguridad financiera de mi padre aún podrían protegerse si actuábamos rápido. Arreglé una reunión con Sean Montgomery, el abogado que había manejado el patrimonio de mamá y los asuntos legales de Campbell durante años. Tras revisar la evidencia, Sean confirmó mis temores. Este nivel de mala gestión financiera podría derivar en cargos criminales, advirtió. No solo contra Jake, sino potencialmente contra tu padre como dueño de la empresa, si se demuestra que fue cómplice. Papá no fue cómplice, insistí. Solo estaba voluntariamente ciego. Desafortunadamente, la ley no siempre reconoce esa distinción, especialmente cuando están involucradas responsabilidades fiduciarias. ¿Cuál es nuestro mejor curso de acción? Sean consideró cuidadosamente. Acércate a tu padre en privado con esta evidencia. Dale la oportunidad de abordar la situación internamente antes de que se convierta en un asunto legal. Jake puede ser removido y se hacen arreglos para satisfacer a los acreedores. Podrían evitarse cargos criminales. Salí del despacho de Sean con el corazón pesado, sabiendo que la confrontación con mi padre no podía posponerse más.
El negocio familiar que mi madre había construido con amor e integridad estaba irremediablemente perdido, pero quizás podría evitarse la humillación pública de su colapso si él actuaba rápido. El tiempo para la paciencia estratégica había terminado. Con la renuente aprobación de Amber para apoyarme, me preparé para presentar la evidencia a mi padre y obligarlo a ver finalmente la verdad sobre el hombre en quien había confiado más que en sus propias hijas. Armada con el análisis financiero de Nathan y el consejo legal de Sean, le pedí a Amber que organizara una cena familiar en casa de papá. Sin Jake, insistí. Dile a papá que es un asunto importante de familia. Papá estaba desconfiado cuando llegué. Sus saludos eran rígidos y formales. Amber dice que tienes algo importante que discutir. Si es otro intento de socavar el liderazgo de Jake. Ya no se trata de liderazgo, papá. Se trata de sobrevivir. Puse una carpeta sobre la mesa del comedor. Estas son copias de los registros financieros reales de Campbell, no los informes que Jake te ha estado mostrando. Papá tomó la carpeta con reluctancia. ¿De dónde sacaste esto? Los conseguí, dijo Amber en voz baja. Los encontré cuando Jake estuvo fuera de la ciudad la semana pasada. La traición cruzó el rostro de papá. Fuiste a espaldas de Jake. Por favor, solo míralos, le supliqué. Nathan Parker, un contador forense, ha analizado todo y ha destacado las discrepancias. Durante la siguiente hora nos sentamos en tenso silencio, mientras papá revisaba los documentos, su expresión pasando de escepticismo a confusión y finalmente a consternación. Cuando levantó la vista, parecía haber envejecido 10 años. Esto no puede ser cierto. Esto no puede ser cierto, dijo con voz apenas audible. Estas transferencias, la documentación de los préstamos, nada de esto fue autorizado. Jake ha estado malversando sistemáticamente en Campbell. Expliqué con suavidad. Ha desviado depósitos de clientes, tomado préstamos no autorizados contra activos de la empresa y usado fondos de la compañía para gastos personales. El negocio está efectivamente en bancarrota. Amber añadió, con lágrimas rodando por su rostro. Nos ha estado mintiendo a todos. Papá negó con la cabeza incrédulo. ¿Por qué haría esto? Es familia. No es familia, papá, corregí. Nunca le importó Campbell ni lo que representa. Vio una oportunidad y aprovechó tu confianza. Las manos de papá temblaron al cerrar la carpeta. He sido un tonto. Querías creer en él, dijo Amber colocando su mano sobre la de papá. Todos lo hicimos al principio. ¿Qué sucede ahora?, preguntó papá, de repente pequeño e inseguro. Hemos consultado con Sean Montgomery, expliqué. Recomienda remover a Jake inmediatamente y realizar una auditoría completa para determinar el alcance del daño. Puede haber consecuencias legales, pero afrontarlo proactivamente ayudará a mitigarlas. Papá asintió lentamente. Llamaré a Jake ahora mismo. Debe devolver los archivos y las contraseñas de la empresa inmediatamente. Creo que deberíamos hacerlo en persona, sugerí. En la oficina, con Sean presente. La confrontación se programó para la mañana siguiente. Papá, Amber, Sean y yo llegamos temprano para prepararnos. Nathan se unió para atender cualquier pregunta financiera. La atmósfera era como de funeral, mientras nos reuníamos en la sala de conferencias que antes había acogido discusiones creativas y celebraciones con clientes. Jake llegó exactamente a las 9:00, su paso confiado vacilando al vernos a todos, esperando. ¿Qué es esto? ¿Una reunión familiar? Deberías haberme avisado, Robert. Hubiera traído café y pasteles. Siéntense, Jake, dijo papá con voz más firme de lo que había escuchado en meses. Necesitamos discutir algunas discrepancias financieras que han salido a la luz. La sonrisa de Jake permaneció fija, pero sus ojos se movían nerviosos entre nosotros. Discrepancias financieras. La semana pasada revisé contigo los números trimestrales. Todo está en camino para nuestro mejor año hasta ahora. No según los libros reales, dije deslizando copias de los documentos incriminatorios sobre la mesa. Estos muestran una realidad muy distinta. Jake apenas miró los papeles. No sé qué análisis amateur has hecho, Mackenzie, pero esos números están sacados de contexto.
Las finanzas empresariales son complejas, especialmente en una fase de expansión. ¿Expansión? Subió la voz papá. La empresa es insolvente. Has estado robando depósitos de clientes y desviando fondos a cuentas personales. Es una acusación seria, dijo Jake con tono casual, en contraste con las gotas de sudor que se formaban en su frente, y completamente infundada. He hecho algunos ajustes financieros necesarios para posicionar a Campbell para un crecimiento futuro, continuó Jake. Ajustes como los $180,000 transferidos a tu cuenta personal bajo el concepto de pagos a proveedores, preguntó Nathan, señalando la transacción en su copia de los registros. La fachada de Jake comenzó a resquebrajarse. Transferencias temporales para eficiencia fiscal, todo documentado y legal. Intentó defenderse. O los préstamos tomados contra activos de la empresa sin aprobación del consejo, agregó Sean. Eso por sí solo constituye fraude, señor Elliot. La expresión de Jake se endureció al darse cuenta de la profundidad de la evidencia en su contra. Robert, esto es claramente un ataque orquestado por tus hijas. Han intentado socavarme desde el primer día, celosas porque reconociste mi superioridad en los negocios. Papá permaneció imperturbable. Los números hablan por sí mismos, Jake. Has traicionado mi confianza y casi destruyes el negocio de mi familia. Amber y Jake se miraron. Él se volvió hacia mi hermana suplicante. Sabes que he trabajado incansablemente por el futuro. De Campbell. No me digas que crees en estas distorsiones. Amber no quiso mirarlo. Vi los registros, Jake. Encontré tus archivos ocultos. Por un momento, en el rostro de Jake se reflejó un shock genuino, rápidamente reemplazado por cálculo. Así que así son las cosas. Las mujeres Wells cerrando filas. Se recostó, formando una nueva estrategia. Muy bien. ¿Quieren que me vaya? Cómprenme. Ahora poseo el 20% de Campbell según el acuerdo que Robert firmó el año pasado. Esto fue una sorpresa para mí. Miré a papá alarmada. La transferencia de propiedad estaba condicionada a metas de desempeño que no se habían cumplido, interrumpió Sean con voz suave, y sería invalidada por las actividades fraudulentas documentadas aquí. Finalmente, la compostura de Jake se quebró. ¿Creen que ganaron? Campbell ya está muerto. Yo he sido lo único que lo ha mantenido a flote mientras tu preciosa Mackenzie ha estado robando clientes y personal. En realidad, contraataqué, he estado construyendo un negocio exitoso basado en los principios sobre los que se fundó esta empresa, principios que tú abandonaste por ganancias rápidas. Me saboteaste desde el principio, gritó Jake, la desesperación entrando en su voz. Tú y tu filosofía de diseño anticuada. El mercado quería innovación, no las ideas gastadas de tu madre. La mención de mamá despertó la ira dormida de papá. Fuera, dijo levantándose. Estás despedido, con efecto inmediato. Sean se pondrá en contacto contigo respecto a posibles acciones legales que dependerán de tu cooperación con la investigación financiera. No puedes despedirme. Renuncié hace semanas, declaró Jake en un último intento por salvar las apariencias. Ya acepté un puesto en una verdadera firma de diseño en Nueva York. Campbell fue solo un trampolín. Entonces considera terminada tu relación. Con ese trampolín, respondió papá fríamente. Entrega tus llaves y dispositivos de la empresa antes de irte. Después de que Jake salió furioso, el silencio en la sala de conferencias fue ensordecedor. La confrontación había brindado un momento de reivindicación, pero no cambió la grave realidad de la situación de Campbell. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Amber en voz baja. Sean aclaró la garganta. Necesitamos evaluar todo el daño financiero y notificar a los clientes afectados. Habrá conversaciones difíciles con acreedores y proveedores. ¿Puede Campbell sobrevivir a esto?, Tana preguntó papá, mirándome directamente por primera vez en meses. Quise ofrecerle seguridad, pero era necesaria la honestidad más que nunca. No en su forma actual. El daño financiero es demasiado grave y la reputación está significativamente comprometida. Papá asintió lentamente, aceptando esa verdad con sorprendente calma. Tu madre construyó algo hermoso y yo dejé que se destruyera. Debería haberte confiado, Mackenzie. Me equivoqué y lo siento. Su disculpa, largamente.
Esperada me trajo lágrimas inesperadas. Yo también lo siento, papá. Debería haber luchado más en vez de alejarme. ¿Qué haría Diana ahora?, preguntó, una cuestión que quedó suspendida entre nosotros. Tras un momento, comprendí que todos sabíamos la respuesta. Mamá encontraría la manera de reconstruir, no por ego o orgullo, sino por amor al trabajo mismo y a la gente a la que servía. El camino a seguir se hizo claro. En las semanas siguientes a la partida de Jake, la magnitud completa de la decadencia de Campbell se volvió dolorosamente evidente. Más allá de la devastación financiera, que incluía casi 1.2 a 2 millones en fondos malversados, la reputación de la empresa sufrió daños irreparables. Proyectos incompletos, materiales inferiores y promesas incumplidas habían manchado el nombre de Campbell, que mamá había trabajado tan arduamente para establecer. Papá, Amber y yo nos reunimos en la casa para una sesión que se sentía más como un funeral que como una reunión de negocios. La mesa del comedor estaba cubierta con estados financieros, documentos legales y listas de obligaciones pendientes. Los abogados dicen que la bancarrota es nuestra mejor opción, dijo. Papá con voz vacía. Limitaría la responsabilidad personal y nos protegería de los acreedores. Miré alrededor de la habitación, a las fotos familiares en las paredes y a los premios de diseño de mamá en la vitrina. La bancarrota podía tener sentido financiero, pero significaría la muerte definitiva de su sueño. Puede haber otra manera, dije con cuidado. Un camino diferente que honre lo que mamá construyó y a la vez reconozca la realidad que enfrentamos. Papá y Amber levantaron la mirada expectantes. Wells Design Collective ha sido rentable desde el primer día. Tenemos una base sólida de clientes, un equipo talentoso y, lo más importante, operamos con los mismos valores y estándares que hicieron a Campbell exitoso originalmente. ¿Qué propones?, preguntó papá. Una especie de fusión. No de las entidades legales, porque la carga de deuda de Campbell lo hace imposible, sino de la esencia de ambas empresas. Podríamos crear una nueva estructura empresarial que preserve los mejores elementos de Campbell mientras construimos sobre lo que he establecido con Wells. Amber parecía escéptica. Después de todo lo que ha pasado, ¿estarías dispuesta a trabajar con nosotros otra vez? No solo a trabajar con ustedes, aclaré, sino a crear algo nuevo juntos, con roles claros basados en nuestras respectivas fortalezas. Tu supervisión financiera, tus habilidades para establecer contactos y mi liderazgo en diseño y operaciones. Los tintos de ojos de papá se iluminaron por primera vez en meses. Campbell y Wells Design. A tu madre le gustaría eso. La fusión no fue simple. Requirió una estructura legal cuidadosa para asegurar que Wells Design Collective no heredara las deudas de Campbell, pero permitiera atender a los clientes existentes de Campbell que quisieran continuar con sus proyectos. Sean y Nathan trabajaron incansablemente para crear un acuerdo que satisfaciera a los acreedores y protegiera nuestro nuevo emprendimiento. Mientras se finalizaban los detalles legales, enfrentamos el desafío más inmediato de reconstruir la confianza con clientes, proveedores y la comunidad de diseño. Propuse la transparencia como principio rector. Necesitamos reconocer lo ocurrido y asumir la responsabilidad, incluso por acciones que no fueron nuestras. Expliqué durante una sesión de estrategia. Sin excusas, solo un compromiso claro, de arreglar las cosas. Papá asintió. Hablaré personalmente con cada cliente al que Jake engañó. Merecen eso. Esas conversaciones fueron difíciles, pero necesarias. Algunos clientes estaban comprensiblemente enojados y decidieron alejarse. Otros, especialmente aquellos con relaciones de larga data con la familia, estaban dispuestos a darle una oportunidad a la nueva empresa. William Blackwood, cuya casa, en el lago se había convertido en el proyecto emblemático de Wells Design Collective, se volvió un aliado inesperado. Diana nos ayudó a crear nuestra residencia principal hace 20 años, le dijo a papá durante una reunión de reconciliación. Nunca dudamos de las habilidades de Mackenzie, solo de la dirección que había tomado Campbell. Si están reuniendo fuerzas, nos gustaría discutir la renovación de nuestra oficina en el centro. Este voto de confianza de un cliente prominente ayudó a abrir puertas con otros.
Poco a poco, proyecto tras proyecto, comenzamos a reconstruir lo perdido. La fusión física de nuestras operaciones simbolizó un nuevo comienzo. Nos mudamos a un nuevo espacio que combinaba elementos de ambas empresas. El elegante área de recepción para clientes de Campbell y los estudios de trabajo colaborativo de Wells. La mesa de dibujo original de mamá, que papá había guardado, en almacenamiento, se convirtió en el centro de mi nueva oficina. Ella siempre decía que sus mejores ideas surgían trabajando en esta mesa, comentó papá mientras la colocábamos cerca de las ventanas. Estaría orgullosa de verte usarla ahora. Amber, que había sorprendido a todos inscribiéndose en un curso de gestión de diseño, se encargó de las relaciones con los clientes. Sus habilidades sociales naturales, ahora dirigidas con propósito genuino y no para apoyar las manipulaciones de Jake, demostraron ser invaluables para reconstruir las conexiones con la comunidad. Nunca le di una oportunidad real al diseño antes, admitió una noche mientras revisábamos muestras de materiales para una presentación próxima. Tenía celos de tu conexión con mamá a través del negocio, así que lo evitaba deliberadamente. A ella le hubiera encantado verte involucrada ahora, la aseguré. Mejor tarde que nunca. 6 meses después de la partida de Jake, nuestra nueva empresa, oficialmente nombrada Campbell Wells Design, aseguró el contrato que marcaría nuestro verdadero renacimiento. Un rediseño integral del histórico Westmore Hotel, el mismo proyecto que mamá había ganado años atrás contra Grace Harrison. La noche después de la firma del contrato, papá, Amber y yo nos sentamos en el pequeño jardín detrás de la casa compartiendo una botella de vino. Sigo pensando en tu madre, dijo papá mirando los rosales que ella había plantado cuando comenzó Campbell. Todos le decían que no duraría 6 meses. Les demostró que estaban equivocados con pura determinación y talento. También sabía cuándo adaptarse. Recuerda cómo adoptó las herramientas digitales de diseño cuando todos los demás todavía trabajaban exclusivamente con dibujos a mano, añadí. No le tenía miedo al cambio cuando servía a una visión mayor. Eso es lo que estamos haciendo ahora, observó Amber. Honramos su legado adaptándolo para el futuro. Papá extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Te fallé, Mackenzie. Dejé que un extraño se interpusiera entre nosotros y casi destruyera todo lo que tu madre construyó. Debería haberte confiado. Todos cometimos errores, reconocí. Debería haberme quedado y luchado en vez de alejarme. No te fuiste realmente, ¿verdad? Dijo Amber con nueva comprensión. Te estabas preparando para este momento, construyendo algo que eventualmente podría salvar lo más importante de Campbell. Quizá tenía razón. Mi tiempo en Chicago con Grace, construyendo Wells Design Collective, no solo había sido un nuevo comienzo, sino un crecimiento. Aprender habilidades nuevas y ganar la perspectiva necesaria para reclamar y reinventar el legado de mi madre. El relanzamiento oficial de Campbell Wells Design se celebró en el espacio de la Galería del Biblioteca Museo Lakeside, rodeados por la obra de renovación que marcó el inicio de mi regreso. Colegas de la industria, clientes y amigos se reunieron para celebrar lo que se sentía como un final y un comienzo. Papá me sorprendió pidiendo decir unas palabras. De pie ante los invitados, habló con renovada confianza. Mi difunta esposa, Diana, solía decir que el buen diseño no trata de crear perfección, sino de encontrar belleza en la imperfección. Nuestra familia y nuestro negocio han resistido la imperfección y han salido fortalecidos. Hoy me enorgullece presentar al liderazgo que llevará adelante la visión de Diana, mi hija Mackenzie Wells, cuyo talento y perseverancia salvaron el legado de su madre, y su hermana Amber, cuya perspectiva fresca nos ayuda a conectar con nuevas generaciones de clientes. Juntas representan lo mejor de Campbell Wells Design, arraigado en la tradición, pero siempre evolucionando. Mientras los aplausos llenaban la sala, sentí la presencia de mamá más fuerte que en años. No como una ausencia dolorosa, sino como una influencia duradera que me había guiado incluso en nuestros momentos más oscuros. Más tarde esa noche, me encontré sola en la oficina, sentada en la mesa de dibujo de mamá, deslizando los dedos por el borde desgastado donde su mano se había apoyado miles de veces. Sentí una sensación de plenitud.
El negocio que ella había comenzado casi fue destruido, pero su esencia, el compromiso de crear espacios de belleza y significado, había sobrevivido. Mi viaje de hija confiada a heredera desterrada y salvadora de la empresa me enseñó que el legado no es algo estático para preservar, sino algo vivo que debe ser nutrido, adaptado y a veces completamente reinventado. Al dejar ir Campbell's Home Decor tal como existía, creamos espacio para que emergiera Campbell Wells Design, algo que honra el pasado mientras abraza el futuro. Al apagar las luces y prepararme para salir, susurré: «Lo logramos, mamá». No exactamente como lo planeamos, pero quizá incluso mejor. El camino fue doloroso, pero la lección profunda. A veces necesitamos perder algo para comprender verdaderamente su valor, y a veces, de los pedazos rotos de lo que fue, podemos construir algo aún más fuerte que antes. ¿Qué pérdida dolorosa has vivido que finalmente te llevó a un crecimiento inesperado? Me encantaría escuchar tus historias de resiliencia y renacimiento en los comentarios abajo. Y si mi historia te ha parecido significativa, por favor dale like, suscríbete y comparte con otros que puedan necesitar ánimo en sus propias transiciones difíciles. Gracias por escuchar, y recuerda que a veces nuestros mayores reveses en realidad nos están preparando para un regreso aún mejor.